Muy buenas. Iniciamos esta cuarta tesela con otra de las pandemias más importantes que asolaron al mundo en el siglo XIX y que no fue otra que la gran pandemia de cólera morbo asiático que en distintos años de ese siglo XIX van a constituir la principal índice de mortalidad que tuvo el mundo a causa de una pandemia. Pero nosotros en esta tesela vamos a tratar fundamentalmente la primera de las grandes oleadas que tuvo lugar en 1833 y que se alargó hasta 1834. El cólera morbo había nacido, era prácticamente epidémico en el delta del río Ganges en la India, pero debido a las transacciones económicas que se van a realizar durante el siglo XIX y a la importancia que tiene el comercio con la India a través de el comercio con Inglaterra, a través de su colonia principal como era la India, llega hasta Rusia y empieza a expandirse por toda Europa. A España llega a través de Portugal, con dos focos principales, uno en el norte, por Vigo, y otro en el sur, por Huelva. De Huelva a Sevilla y de Sevilla llega hasta Jaén. ¿Quiénes son los que más sufrieron esta cólera morbo? Pues fueron las clases más pobres a la crisis económica que ya teníamos se le une esta crisis sanitaria en 1833. ¿Pero qué pasó en nuestra zona? En Alcalá, en Castillo y en Frailes. Pues en Alcalá el alcalde lo primero que hace en cuanto se da cuenta que Huelva y Sevilla habían suspendido, es que muy parecido a lo actual, habían suspendido las procesiones, se suspendieron las corridas de toros, se suspendió todo lo que relacionaba a unos con otros. Pues en Alcalá lo que se hace es crear un cordón sanitario, prohibir que se entre y se salga y sobre todo prohibir que la gente se relacione, una especie de confinamiento muy parecido al que hemos sufrido. Pero hubo un problema y es que una vez que se estaba viendo que la epidemia de cólera no estaba entrando, se levantó el cordón sanitario a finales de agosto del año 33, ya en el año 34. ¿Y qué pasó? Pues que entró y los sitios que se sabe que más sufrieron esta epidemia en nuestra comarca pues fueron Castillo de Locubín y Frailes. No hay que olvidar que la tasa la mortalidad que traía esta epidemia era del 22,8% de letalidad, o sea, altísima. Y la gente que murió en nuestra comarca fue también altísimo. En Alcalá, por ejemplo, había 2.758 afectados y fueron 583 los muertos. En Frailes, que por entonces tenía unos 2.600 vecinos, sabemos cómo el que era alcalde pedáneo visita a Alcalá la Real pidiendo ayuda, porque son ocho ya los muertos que se habían producido en un sitio tan pequeño. Hay que tener en cuenta una cosa, en otras ocasiones sí que se pide ayuda al médico del balneario, pero entonces el balneario no estaba funcionando como tal y pidieron ayuda al médico de Alcalá la Real, que lo que hacen es, los médicos que había en Alcalá empiezan a visitar a las zonas a los sitios de Echarilla, de Frailes, de Castillo de Locubín. Castillo de Locubín también fue una de las zonas más afectadas. Tenemos que pensar que en Castillo existía un hospital, que era el Hospital de la Madre de Dios, que era un hospital de pobres y también fue una de las zonas muy afectadas. Pero tanto en Frailes como en Castillo se estaba más pendiente de temas políticos porque se estaba más pendiente de pedir una independencia de Alcalá que en realidad del problema médico, aunque fue mucho. Concluyendo,
esta primera oleada, porque luego vinieron otras dos más que fueron una de las pandemias más importantes que ha sufrido nuestra zona en el siglo XIX, y con muchas similitudes en cuanto a confinamiento y en cuanto a no juntarse unos con otros. Y hasta aquí esta cuarta tesela. Muchas gracias por su atención.